Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 2 de la profesora Soledad Acevedo, junto con la profesora Soledad Acevedo, el profesor Fabián Bafel y el profesor Matías Pereira. Voy a arrancar hablando de la capa de aplicación, también está la capa de transporte y la capa de red, pero ahora voy a arrancar hablándole de la capa de aplicación. Lo que tiene la capa de aplicación es la capa que está más cerca de los usuarios, suministrándole servicios a través de la red. Lo que tiene la capa de aplicación que no le brinda servicios viene a ser que no le brinda servicios a las capas de aplicaciones superiores, viene a ser como la capa de transporte, a la capa de red, a esas capa de enlace. A esas capas no le brinda suministro, como le brindaría suministro a los usuarios finales que utilizan la aplicación, la capa de aplicación, utilizando aplicaciones, bajándose, descargándose en base de la capa de aplicación, bajándose aplicaciones como aplicación de Facebook, de WhatsApp, Twitter. También voy a arrancar hablándole del PDU de la capa de aplicación. Lo que tiene el PDU de la capa de aplicación, que el PDU de la capa de aplicación sería los datos. Los datos sería el PDU de la capa de aplicación. Los datos que transmite una aplicación, los datos que transmite la misma capa de aplicación cuando envía una información a las aplicaciones como de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de YouTube. También voy a arrancar hablándole de los protocolos. La capa de aplicación tiene varios protocolos. Ahora voy a pasar a describirlo, algunos de ellos. Que tiene el protocolo de transferencia de archivo, que es FTP. El protocolo de transferencia de archivo que tiene es un protocolo que puede transferir archivos de una computadora a otra. Viene a ser archivos en forma de imagen, como sería JPG, PNG, otras imágenes como un archivo de música, archivo de texto. Eso es lo que tiene, que sería el protocolo de transferencia de archivo, que sería FTP. También tiene el protocolo de hipertexto. El protocolo de hipertexto es HTTP. Y también tiene el protocolo de seguridad de hipertexto. Lo que tiene el protocolo de seguridad de hipertexto de la capa de aplicación, que es un protocolo que es HTTPS, que ese protocolo de seguridad de hipertexto es para que cuando vos entras a una página que tiene HTTPS, esa página es segura a comparación de la página de hipertexto HTTP. Lo que tiene el HTTP es también una página que vos podés entrar y no es segura. En ese HTTP te pueden también robar informaciones. Los hackers, los crackers también tienen otros protocolos que voy a describir ahora dentro de un rato. Voy a hablar de otro protocolo de la capa de aplicación, que es el protocolo de sistema del nombre de dominio, que sería DNS. Lo que tiene el protocolo de sistema del nombre de dominio es que actúa cuando un IP se conecta o cuando va para conectarse o cuando direcciona una dirección, un direccionamiento a la red, ahí es donde que aparece el sistema, el nombre del dominio, que sería el DNS, el protocolo de DNS de la capa de aplicación. Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a arrancar hablándole del PDU de la capa de aplicación. El PDU de la capa de aplicación, que sería el PDU de la capa de aplicación, serían los datos. Los datos serían que recopilan de las aplicaciones, sería el PDU de la capa de aplicación. Los datos sería el PDU. Voy a hablar de otro protocolo de la capa de aplicación, que es el protocolo de sistema del nombre de dominio, que sería DNS. Lo que tiene el protocolo de sistema del nombre de dominio es que actúa cuando un IP se conecta o cuando va para conectarse o cuando direcciona una dirección,
un direccionamiento a la red, ahí es donde que aparece el sistema en nombre del dominio, que sería el DNS, el protocolo de DNS de la capa de aplicación. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte, que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, ¿sí?, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte, que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, ¿sí?, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. También lo que tiene la capa de transporte, que permite la segmentación de los datos para que pueda llegar de un dispositivo a otro. También tiene 4 funciones principales la capa de transporte, aparte de la segmentación de los datos. Eso es lo que tiene la capa de transporte. También lo que tiene la capa de transporte, tiene el seguimiento de la comunicación individual entre medio de los dos hosts, de host de origen y host de destino, que sería que tiene el seguimiento individual de la comunicación entre medio de los hosts de origen y destino. Eso es lo que tiene también la capa de transporte.